Seguidores de YouTube, bienvenidos a GateW, su canal nuevamente. Amigos, en esta ocasión voy a hablar de la noticia más importante para los hermanos mexicanos, y es la privatización de Pemex. Pero esta noticia no solamente es importante para los hermanos mexicanos, es importante para los hermanos centro y sudamericanos, porque es exactamente la manera en que están actuando los legisladores mexicanos, es la manera en que van a actuar los legisladores y los presidentes de Centroamérica y Sudamérica, cuando estos también se vean obligados por la presión política o por la presión de las grandes corporaciones para privatizar o de una u otra manera poner las riquezas naturales en manos o en inversionistas privados. Y esta es la manera en que lo están haciendo en México. Esto lo digo por aquellos comentarios que he mirado en los diferentes noticieros que he mirado, donde los comentarios están muchos a favor de esta propuesta, y muchos aseguran que es que Pemex sin la inyección del capital privado está prácticamente destinada al fracaso. Todo eso, amigos, todos los medios de propaganda, así también como los políticos en México, muchos en Estados Unidos, grandes industriales, solamente están mintiéndonos vilmente, porque lo que pretenden es prácticamente robar una de las, digamos, la empresa más poderosa y rica en México, y tal vez en todo Latinoamérica. Sin embargo, es importante para ellas que se privatice, ya que de aquí muchos que ahora quieren, quieren invertir en Pemex harían más grande su riqueza. Y voy a empezar por exponer de qué razón fueron creando todo, nos fueron mintiendo y de qué manera han diseñado todo este plan para desmantelar a México y desmantelar, bueno, sí, a México porque es parte de los mexicanos, desmantelar a Pemex y ponerla en manos privadas. Y esto no inició ahora con el señor Enrique Peña Nieto, el actual presidente mexicano. No, este viene de décadas atrás. El diseño para destruir esta empresa y ponerla en manos privadas viene desde la llegada de uno de los presidentes más rateros que ha tenido en México. No solamente en México, tal vez es el hombre más ratero del mundo, la basura humana. Una rata de dos patas, si ustedes quieren, el hombre más despreciado por los mexicanos, y estoy hablando del señor Carlos Salinas de Gortari, que a mediados de los 80, cuando, como fue el presidente mexicano que realizó este Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, o el bloque de Norteamérica, y debido a que el señor George W. Bush, padre, también quería que Pemex estuviera incluida en este Tratado de Libre Comercio, y debido a la oposición que existía en México, no solamente por los partidos políticos de oposición, sino también por el pueblo mexicano, no fue posible. Pero a partir de entonces, crearon y diseñaron todo un plan para desmantelar a Pemex y ponerlo en manos privadas. Bueno, se lo voy a decir rápidamente cómo sucedió y cómo realmente fue. Cuando salió el señor Carlos Salinas de Gortari, o el señor Carlos Salinas de Gortari, lo que hizo, lejos de reinvertir en la producción de petróleo, o lejos de invertir en las refinerías, ya que México ocupaba únicamente 3 refinerías más en esos momentos, a mediados de los años 80, ocupaba 3 refinerías más para hacerse autosuficiente, tanto en la producción, en la extracción y en la refinación de este producto. Con 3 refinerías era suficiente para que México fuera totalmente autónomo e independiente del resto del mundo. ¿Ok? Estoy hablando de que todo un proceso, pero de cualquier manera era lo único que se ocupaba. Lejos de invertir para, por supuesto, construir esas refinerías, lo que hizo el señor Carlos Salinas de Gortari fue prácticamente desmantelar a 3 de las refinerías entonces existentes. Una en la capital de México, otra en Texcoco y otra en Veracruz. O sea, las desmanteló. Y nos hizo más dependientes, o hizo a los mexicanos más dependientes de las compañías extranjeras, principalmente de las tejanas. Esas son las que refinan el petróleo mexicano y que luego se vende en México. Prácticamente así fue como empezó el diseño para desmantelar a Pemex. Lo hizo el señor Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, después de desmantelar estas 3 refinerías en México y no invertir más en otras refinerías, prácticamente nos fue poniendo en una situación difícil, ya que fue aumentando el precio de estos combustibles, así también la canasta básica. Esto trajo inflación y, por supuesto, él salió, pero vino un títere, también puesto por él. Y no olviden ustedes que Luis Donaldo Colosio, en aquel tiempo, en aquel candidato después del señor Carlos Salinas de Gortari, y que fue asesinado debido a la política que este estaba tomando, muchos consideran que también es responsabilidad de este señor, Carlos Salinas de Gortari, porque quería
que viniera un presidente que escuchara lo que él dijera o que pudiera él manejar. Y llegó el señor Ernesto Zedillo. Y este prácticamente ya dejó de invertir en Pemex. Y lo que hizo, iniciar una propaganda. 6 años de propaganda, diciéndonos a través de los medios de comunicación, principalmente de Televisa y Televisión Azteca, que era necesaria la inversión extranjera o la inversión privada en Pemex, ya que Pemex supuestamente estaba empezando a perder productividad. Sí, pero empezó a perder productividad porque ya no se le inyectó dinero por parte del gobierno. Pero bueno, 6 meses fueron, los 6 meses de este señor, del señor Zedillo, fueron eso, propaganda, para irnos poniendo psicológicamente la idea de que era necesario la inversión privada. Viene el señor Vicente Fox, y ¿saben qué es lo que hace el señor Vicente Fox? El señor Vicente Fox, aún cuando llegó como presidente, a este se le ocurrió una idea más grande. ¿Y saben qué es lo que le exigió a los representantes o a los presidentes de la compañía Pemex, y que estoy hablando que eran del Estado? Les exigió que redujeran la producción, solamente que la redujeran. México estaba produciendo 3.5 millones de barriles, exigió que redujeran, y redujeron a medio millón de barriles menos, o sea que ya nada más estaba produciendo 3 millones de barriles cuando él llegó. Cuando él llegó, ese fue más o menos el balance que tenía, pero no porque no pudiera producir más, sino que este exigió que redujeran la producción. Y no conforme con eso, el señor, después y estoy hablando porque no quiero entrar en detalles, quiero más que exponerles la verdad, viene el señor Felipe Calderón. Y este inició la propaganda de que los mantos petroleros en México se estaban terminando y que por eso había rebajado ya más la producción de petróleo en México, llegando hasta 2,5 millones a los que estamos ahorita. Pero tampoco fue por esa la razón es que este también le exigió a los representantes de Pemex que bajaran la producción. La producción, si en estos momentos hubiera un presidente legítimo, mexicano, que estuviera preocupado por el pueblo, nada más es cuestión de exigir nuevamente a esta compañía y a sus representantes que vuelvan a la producción normal, a la de 3,5 millones. Y si se le invierte el 5% de las ganancias netas que esta compañía deja, ¿okay?, al Estado, nada más con el 5% de reinversión en ese rubro, prácticamente Pemex en los próximos 5 o 6 años sería una de las empresas más poderosas del mundo. Pero no era el propósito. Amigos, esa es la verdad. Podría darles miles de detalles, pero no tiene sentido, porque quiero nomás exponerles cómo funcionó el plan para destruir y luego poner las manos privadas. Todavía no están manos privadas, pero esos son los pasos. Ahora, aquellos que pensaban, aquellos que han dicho que es que México no tiene la tecnología, es una farsa también. Les dije en un video anterior, mexicanos, digamos no a la privatización, les expliqué de qué razón o por qué razón realmente México tiene la tecnología. México tiene la tecnología y las compañías Vallejo de México le habían propuesto al mismo Felipe Calderón que ellos tenían la tecnología para realizar la exploración y extracción de petróleo en aguas profundas y fueron ignoradas por el presidente. Esto no lo dieron a conocer los medios de comunicación. ¿Por qué razón? Porque la intención no era continuar con el avance con Pemex, era más bien desmantelarlo para luego ponerlo en las manos de los inversionistas privados, principalmente de los corruptos como el mismo señor Carlos Salinas de Gortari, quien también quiere eso para ser parte de esa inversión privada. El mismo Televisión Azteca, el dueño de las televisoras Televisión Azteca, también es parte de sus empresarios. El señor Emilio Azcárraga, el presidente y dueño de Televisa, que también es un gran multimillonario y empresario, él también está interesado en que Pemex sea privatizado porque también quiere ganarse, también quiere enriquecerse a costillas del pueblo mexicano. Amigos, y precisamente como son los dueños de las únicas compañías televisoras en México, amigos, nos han llenado de una propaganda ridícula y absurda. Pemex si estuviera en manos adecuadas, en un gobierno adecuado, sería en estos momentos la empresa más poderosa del mundo. No lo es porque no ha sido conveniente ni para Estados Unidos, porque cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, cuando todavía estaba el señor Carlos Salinas de Gortari, los mismos empresarios de Estados Unidos y políticos de Estados Unidos le dijeron al señor Carlos Salinas de Gortari que si Pemex continuaba su avance en la manera en que iba a ser un mal ejemplo para el resto del mundo, porque era una compañía que iba avanzando enormemente, tanto en la exploración, expropiación y por supuesto en el refinamiento de este producto. Precisamente por eso es que el mismo Salinas de Gortari diseñó todo ese plan
Y así han seguido todos y cada uno de los presidentes, porque a todos y cada uno de ellos les interesa desmantelarla para luego ellos mismos invertir como inversionistas privados y como siempre los políticos corruptos, siempre ganándose los miles de millones de dólares que produce esta empresa. Y por supuesto que aquí también en esta privatización, uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Carlos Slim, también quiere que se privatice porque tiene suficiente dinero para invertir y hacerse continuar aumentando sus miles y miles y miles de millones de dólares. Pero ¿saben de dónde obtuvo también toda esa riqueza que en estos momentos posee el señor Carlos Slim? El señor Carlos Slim no era un hombre multimillonario, era un empresario exitoso, pero su riqueza real llegó precisamente con el señor Carlos Salinas de Gortari, porque este le regaló Teléfonos de México, que también era controlado por el Estado, y se lo regaló. Y lo único que tuvo que hacer el señor Carlos Slim es reinvertir el 10% de las ganancias netas que dejaba esta compañía, Teléfonos de México, reinvertir el 10%. No tuvo que poner dinero de su bolsa, no tuvo que invertir absolutamente nada porque ya todo estaba ahí, la tecnología, todo estaba listo. Lo único que tenía que hacer es seguir y continuar avanzando. Pero continúa avanzando únicamente poniendo con el mismo dinero que ya estaba produciendo esta enorme compañía, ya que es a nivel nacional en México y en parte de Centroamérica, y es obvio que lo único que tuve que hacer es invertir un poquito de ese mismo dinero, esos miles de millones de dólares que dejaba en ganancias esa compañía. Fue a partir de entonces que el señor Carlos Slim realmente creó todo este imperio de las comunicaciones, por un regalo, por un robo del presidente de esta rata humana, el señor Carlos Salinas de Gortari, y un regalo a su amigo Carlos Slim, y que ahora están trabajando juntos para que se privatice Pemex, porque estos también se van a ver muy beneficiados, mientras que el resto de la población va a seguir sufriendo las consecuencias de este tipo de personajes. Y todavía creemos que la inversión privada es buena para todos y cada uno o para la sociedad. Amigos, las multinacionales se están apoderando del mundo entero. Si no se detienen, si no las detenemos, si no despertamos, tarde o temprano vamos a ser nada más que esclavos. Ya lo somos, pero cada vez con menos derechos, cada vez con menores salarios y cada vez con menos derecho siquiera a votar, siquiera a pensar, siquiera a actuar, porque las leyes cada vez se ponen más difíciles. Cada vez nos van quitando poco a poco más libertades civiles. Ahora están llegando hasta el punto de crear leyes para evitar que podamos marchar o hablar o exponer lo que sentimos. Amigos, desafortunadamente esa es la verdad sobre Pemex. Así es que a todos aquellos comentarios que han dejado en las diferentes noticias de que se necesita o de que todo eso realmente es puramente ignorancia. Lo que yo les acabo de decir, ese proceso es exactamente como es. Pueden ustedes averiguarlo, investigarlo y buscar detalle por detalle. Podría explicarlo yo, pero me tardaría horas. Por eso yo lo hice de una manera simple, pero exactamente así como se los acabo de decir. Y pueden verificarlo a través de la historia, exactamente así fue como sucedió y así es como han llegado hasta ahora. La modificación de estos artículos para que de aquí en adelante venga la inversión privada. ¿Y a quién le va a perjudicar? A los mexicanos, porque el gobierno al no obtener las enormes riquezas o la totalidad del dinero que estaba ganando a través de Pemex, que era del Estado, ahora se va a repartir en diferentes industrias, en diferentes naciones, y esto lo que va a hacer es que a los mexicanos, lejos de beneficiarnos, nos van a tener que aumentar los impuestos para que el gobierno pueda seguir operando. Amigos, esto es el peor robo o el robo más grande que ha existido en México. Eso se los digo para despertar. No permitamos que esto suceda. Si sucede, amigos, México se verá en un gran problema. Y si no, pregúntenle a los brasileños. Pregúntenle al señor Ignacio Lula da Silva, que privatizó el 49% de petróleos brasileños. Y las marchas y protestas que se han realizado en Brasil no ha sido por el alto costo de los combustibles, no ha sido por el alto costo del transporte. Entonces, ¿cuál fue el beneficio al privatizar petróleos brasileños? Y del cual el señor Ignacio Lula da Silva decía que era en beneficio de los brasileños. Y ahí tenemos los resultados. ¿Por qué no miramos esa parte? Porque nos han dicho que se han beneficiado y que ha habido mucha inversión. Por supuesto, Petróleos de Brasil
ha tenido muchísima inversión por parte de muchos inversionistas privados, pero